buenas tardes, otra vez en Bernal TV, para ofrecerles el programa de Sanamente, que como sabrán, sale todos los sábados, de 16 a 16:40, 16:50, según sea la entrevista. Estamos muy contentos, por sobre todas las cosas, por las preguntas que van haciendo en la semana, tanto directamente a Bernal TV como a mi Face personal o a mi WhatsApp, con respecto a la entrevista última. Así que estamos muy contentos y es por ese motivo por el cual hoy citamos nuevamente al santo, al divino, al que está siempre a disposición, el doctor Lucio Rubini, que es nuestro, que es de Bernal. Agradecemos también a los auspiciantes que creen en Bernal TV y están cada vez sumándose más. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo y doctor Lucio Rubini. Buenas tardes, Moni. Qué lindos adjetivos. Después de eso espero estar a la altura de las circunstancias. Vamos a ver. Ni tan santo, ni tan... Bueno. Dispuesto siempre. Vos sabés que conmigo podés contar siempre. Es verdad, es verdad. Dejar de dormir la siesta un sábado para venir a hacer el programa ya es mucho. Así que gracias. Y eso es verdad, ¿eh? Lo estás diciendo por vos, no por mí, ¿eh? Los profesionales que este año y el año pasado, los que se han dedicado a la salud física o a la salud psíquica, han corrido de aquí para allá, han dejado familia, han dejado hasta su propia salud para estar a merced del otro que lo necesitaba. Y a partir de las otras entrevistas que hemos tenido contigo, yo que tengo la bendición de estar toda la semana en contacto con adolescentes, se me ocurrió preguntarles sobre el COVID, qué pensaban, qué tenían en mente, qué se imaginaban, porque a veces no tienen el espacio para poder expresarse. A los chicos que les preguntaba están en un rango entre los 11 años y 18, entre primer año y sexto año. Así que hay preguntas variadas que seguramente las vas a poder contestar, y también si hay algo nuevo que no han preguntado y vos querés agregar, bienvenido sea, porque estás todos los días posteando en tu Facebook personal, y contanos también el otro Facebook que me gustaría que la gente lo tenga anotadito, el de prevención. El otro Facebook es el de Charlas Comunitarias para la Prevención. Es el que venimos usando hace más de 20 años para prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y a cualquiera, como vos bien dijiste, el de Charlas Comunitarias para la Prevención, al mío propio de Lucio Rubini, o incluso acá, no sé, al de Bernal TV o al tuyo, como para poder seguir conectados y que esto, cualquier inquietud que quede pendiente, no dejen de escribir y que no se preocupen. Lo dejamos en el anonimato, pueden escribir con un seudónimo si quieren. Seguro, por supuesto, siempre el respeto hacia el otro. Vamos a empezar con las preguntas que los chicos tratan de expresar como podían. Primero, ¿es obligatorio vacunarse? No hay obligación de vacunarse, no hay obligación por ley, pero sí hay una obligación personal solidaria de vacunarse, porque si la vacuna, estamos hablando siempre de la vacuna para el COVID, si la vacuna no se hace en la mayor cantidad de la población, nunca vamos a alcanzar lo que realmente necesitamos, que es esa inmunidad de rebaño, como se le dice, o inmunidad comunitaria en el mayor porcentaje posible para disminuir la circulación del virus o para lograr que este virus se abuene, como decíamos, se haga más bueno, para que pueda convivir con nosotros y no complicarnos la vida como lo está haciendo actualmente. Vos primero como ser humano, pero como profesional, ¿te ves en un futuro conviviendo con el COVID? Por supuesto. La historia de la humanidad muestra eso, que todas las pandemias que hemos tenido, todas las epidemias y pandemias de las que se tienen
yo recuerdo ahora, por ejemplo, la famosa gripe española en 1918. Todas tienen un principio y tienen un final. Pero esos virus, quizás con otra forma, con otra cara, quedaron conviviendo con nosotros, de tal forma que no nos complicaron la vida como lo hicieron en un principio. No nos olvidemos que ellos necesitan vivir igual que nosotros, entonces lo que buscan es subsistir en un huésped que le permita esa supervivencia. Y en esa supervivencia, la idea es que en algún momento podamos convivir. Lo que pasa es que este virus nos ha enseñado como nunca antes, por lo menos a mí, en el tiempo que tengo de infectólogo, de médico, las caras que va cambiando en tan poco tiempo. Por eso las variantes que van surgiendo, que como siempre decimos, depende de nosotros, depende de la circulación nuestra, para que esas variantes se vayan dando cada vez en mayor cantidad. Si nosotros nos cuidamos, circulamos menos, nos contactamos menos, contagiamos menos, el virus no puede cambiar tantas caras, porque el virus, ¿qué hace? Cuando encuentra un huésped, obviamente lo habita, pero cuando no, ese huésped no lo puede encontrar, o la respuesta inmunitaria del huésped no le permite subsistir ahí, está obligado a cambiar esa cara para poder subsistir. Entonces me depende gustó de mucho nosotros. esto que decís del huésped, que somos cada uno de nosotros, ¿no? Somos nosotros, sí. ¿Cuánto nos tenemos que cuidar como huésped para no serlo? Para no llegar a ser huésped de este COVID. De eso Hoy se vamos a trata. aclarar que vamos a hablar casi específicamente de la vacuna del COVID. Lo aclaro porque yo primero dije, es obligación vacunarse. Obviamente que tenemos una lista de vacunas que son obligatorias desde el momento del nacimiento. Y hay que respetar y hay que recordarlas según las edades. Hoy vamos a hablar específicamente de la vacuna del COVID, por eso la pregunta de este alumno que me decía, ¿pero es necesario que me vacune? ¿No? Entonces, bueno, la de la hepatitis, surgió la de la gripe, surgió la duda de la vacuna de la tuberculosis. Surgieron en este último tiempo otras vacunas que te decían, dátela que te reforzás, dátela. Bueno, hubo gente que estaba de acuerdo, hubo gente que no, porque también hay muchas opiniones, o nos llegan muchas opiniones, ¿no? No sé si las vacunas realmente, si la duda está alrededor de las vacunas y los chicos piensan de que no vacunándose van a llegar a estar indemnes de esto, por el contrario, están equivocados, o sea, y los chicos y los adultos. Pero yo no creo que los chicos piensen todos así. No. Yo creo que en general, cuanto vos más le das información a la gente sabe mejor decidir. Y el problema está acá, que la información cada vez es, además de mucha, por eso esta famosa infodemia, hay mucha información también falsa. Y eso marea, confunde, y de eso se trata, de tener una información de fuentes fidedignas. Y como te pasa a vos como docente, me pasa a mí también como profesional, uno hasta que no sabe cuál es la fuente fidedigna, obviamente va buscando información de la que va recibiendo. Después tiene que discriminar. Yo me acuerdo en la época de la facultad, cuando estudiamos en La Plata, no hace mucho tiempo, Seguro. siempre nos daban la bibliografía, nos decían de qué fuente poder tomar. Y no teníamos internet. Íbamos a la biblioteca o al centro de estudiantes con los apuntes del mismo docente. Ahora está el bagaje de información que los chicos reciben a través de internet, que yo siempre le digo lo mismo en la charla. Cuando ellos googlean, lo primero que les aparece es esta enciclopedia universal tan grande resumida en Wikipedia. Y ojo con Wikipedia, porque hay que ver de qué datos se nutre Wikipedia para dar esa información. Y el año. Entonces, de donde viene la información también. Tal cual. Porque estamos leyendo y después dice, qué sé yo, 2000, año 2000, ponele.
Entonces también hay que tener en cuenta eso. ¿Por La qué actualización. salieron, te iba a decir a la venta, no, porque no se venden? ¿Por qué salieron tantas vacunas y no una? Porque ves, la hepatitis, yo no recuerdo que hubiera muchas. La Sabin, cuando uno era chiquito. ¿Y por qué ahora tantas vacunas con el COVID? ¿De qué depende? Y yo creo que tuvo mucho que ver la necesidad de tener una herramienta lo más rápido posible, como pasó en su momento con la gripe, con la vacuna antigripal, que también hubo diferentes laboratorios, pero acá la carrera era más rápida porque estábamos obligados justamente a responder más rápidamente. Igual las vacunas en general, las vacunas de calendario, las que habitualmente se dan, también tienen diferentes laboratorios. En 20 y pico de años que yo estoy trabajando acá en Quilmes en epidemiología y en vacunas, más de una vez nos han cambiado cuando llegan las vacunas de laboratorio. Por eso no sería nada raro que en algún momento, cuando estén ya los estudios terminados, se puedan combinar las vacunas, cuando generalmente son compatibles, incluso aunque utilicen vectores o tengan formas diferentes, digamos, para que la gente no se maree. Lo importante de la vacuna siempre es la respuesta inmunitaria. Y la respuesta inmunitaria tenemos que entender y diferenciar, cuando hablamos de respuesta inmunitaria, lo que es efectividad de eficacia. Recordemos que la efectividad es siempre lo que se testea en cuanto a porcentaje de anticuerpos. En cambio, la eficacia es la respuesta final de la vacuna, que es lo que buscan todas las vacunas y dan todas las vacunas. Por eso no hay una mejor que la otra. Quizás me estoy adelantando un montón de preguntas que tenés porque ahí. Hay una nena me preguntaba que en su grupo familiar hubo quien no se dio la vacuna y como si nada, y otro familiar estuvo 2 o 3 días bastante mal en la cama. Entonces ella me preguntaba a mí, que yo le dije, le voy a preguntar porque no es mi saber, ¿por qué esta diferencia de respuesta del organismo ante una vacuna del COVID? Quizás Porque los papás se dieron justamente, vacunas distintas, ¿no? Pero siempre hablando del no, COVID. pasa con todas las vacunas, Moni. Justamente, no todos respondemos igual. Y no quiere decir, para que la gente se confunda, no quiere decir que porque yo no tuve síntomas o efectos adversos después de la vacunación, no me hizo efecto. No tiene nada que ver. Porque Y por el la otro lado, fantasía que hay, Lucio, dando vueltas, es que si no me siento mal, si no me duele la cabeza, si no tuve fiebre y no me duele el brazo, me pusieron agua y no me pusieron... No me sirve, claro. ¿No? No es así. Pero también no hay que volverse locos, porque hay mucha gente que busca testearse y los testeos se hacen en función a los anticuerpos. Y esos anticuerpos, en algunos casos, bajan con el tiempo, no están siempre al mismo nivel. Entonces, no es la misma la respuesta inmunitaria de anticuerpos que yo puedo tener quizás en los primeros 20 o 30 días después del esquema completo, a los que puedo llegar a tener en 6 a 8 meses, en algunos casos. Por eso, vuelvo a lo mismo. Eso marca o estudia la efectividad. La eficacia es lo que buscan todas las vacunas, que en definitiva logran lo mismo. Claro. Es, si yo me llego a enfermar, lo quiere decir que en un porcentaje mínimo no me puedo enfermar estando vacunado, es no llegar a complicarme a punto tal de requerir una hospitalización o cuidados críticos, o morirme. Y eso es lo que se está estudiando, porque hay personas que estaban vacunadas con 2 dosis de vacuna y han fallecido. Entonces, se está estudiando a ver realmente cuáles son los factores que interactúan ahí. Si tiene que ver la vacuna nada más, o tiene que ver la enfermedad preexistente que tenía la persona, que a veces ni la persona misma la sabe. Claro. Porque a veces no sabemos. Nos ha pasado más de una vez en el hospital cuando nos entraba un paciente, un abuelo, yo no me olvido nunca, siempre me acuerdo de esta anécdota. El abuelo tenía 80 años y el abuelo vivía solo y era
cuando vinieron los vecinos a verlo al hospital, que pobrecito estaba muy mal, todo el mundo decía, no, pero si era fuerte como un roble, el refrán típico. Claro, el abuelo era fuerte como un roble, pero nunca se había hecho ningún estudio ni ningún control. Y lo primero que yo, cuando los mismos colegas me preguntaban, me dice, pero no puede ser, tiene una neumonía que lo está incendiando, entre comillas. Y yo le preguntaba, digo, de la gente que vino a visitarlo, ninguno colaboraba con él, nadie convivía con él, no hay nadie que nos pueda dar más datos. Y había una señora en la sala de espera que era justamente la que le ayudaba en la limpieza. Cuando yo hablé con la señora me confió que estaba muy, muy preocupada, porque ella, además de ayudarle, había tenido relaciones con el abuelo. Y ella presuponía que ella lo había contagiado de algo que ella no sabía. El abuelo tenía VIH en ese momento, y ella también tenía VIH y no lo sabían. Claro. Nunca se habían hecho un estudio. De ahí la importancia de controlarnos, de hacer un estudio y decir, ¿y yo por qué? ¿Y por qué no? Es la pregunta. Claro. No estoy hablando y estigmatizándolo por el VIH nada más. Exacto. Porque si yo puedo hacer un diagnóstico lo más temprano posible, tengo tiempo para poder prevenir una complicación mucho más tempranamente posible. Y mirá lo que me fui desde la vacuna. O sea, hermoso todo tema tiene lo que de ver la con sexualidad, que yo me comprometo a convocarte para otra charla. Ahora, todo. si me permitís, vamos a hacer un corte muy chiquito para recalentar el agua del mate y Dale. volvemos en un ratito muy pequeño, 40 segundos y ya estamos de vuelta con el doctor Lucio Rubini. El mate mío que sea dulce, porque amarga está la vida ya. Queda comprometido Lucio entonces para otra charla con respecto a la sexualidad en tiempos de COVID. Es una charla que la hicimos hace un año atrás, pero no, un poco más de un año atrás, creo que fue en marzo. Pero han surgido algunas dudas que las vamos a desasnar en otra oportunidad. Lo del mito del agua ya lo desterraste, no tiene nada que ver con el mito del agua. Un día estuvo el kinesiólogo y también desterró el mito de que en la arena, y que si la arena volaba podía contagiar, tampoco. Pero sí tenemos que seguir pensando y haciendo hincapié en las cosas que sí sabemos que nos pueden contagiar. Esto de encontrarse, esto de hacer las reuniones, sabemos que siguen contagiando y sabemos que las siguen haciendo. Entonces, ¿cómo hacer para que todos tomen conciencia? Pero no solo conciencia el alumno, un adolescente de 18 años, sino los papás de ese chico que le permite ir, como dicen ahora, a una clandestina, ¿no? Están usando tanto ese término. Hay que hacer un trabajo también fino con los adultos que están a cargo de ese adolescente, por más que es una edad difícil y todo esto que dicen, pero la salud es única. Bueno, y yo creo que vos lo sabés mejor que nadie con toda la experiencia que tenés con los chicos. Pero como ven decís, si no acompaña al adulto, ahora, ¿qué pasa con el adulto? Si yo tengo un adolescente, como lo dice la palabra, que adolece del conocimiento de lo que le puede provocar justamente la complicación que puede llegar a tener cuando busca una situación al límite. Es natural en el adolescente esa situación. El adulto tiene que poner ese límite. Claro. Y eso es lo difícil. Y sobre todo en este momento que estamos viviendo. Poner los límites, que más de una vez siempre, desde la época de nosotros éramos adolescentes, era algo para nosotros negativo o algo que nos llevaba siempre a buscar la situación o la forma de poder evadirlo, porque siempre lo prohibido, ¿qué es lo que más te estimula? Es lo prohibido, o sea, hacer lo prohibido. En este caso, si el adulto
en conocimiento de lo que puede llegar a complicarse, no pone esos límites, las consecuencias después ya son tarde, ya llegan tarde, Claro. porque hasta que no viven en carne propia, y yo lo veo, o lo veía, yo estoy trabajando ya hace meses desde casa, por una cuestión de riesgo, pero cuando en lo asistencial veía la enfermedad, el aislamiento, el no poder estar en contacto con tu familia, con la gente querida, y lo que es peor, que esa persona se muera aislada, sin poder Exacto. tener el contacto de una persona querida, hasta que no lo viven en carne propia Mm. o cercana, no toman dimensión de eso. Y eso es lo triste. Por eso es importante un límite, un no, como dicen siempre, a tiempo, y vos lo sabés mejor como pedagoga, como psicopedagoga, antes de llegar a tener la consecuencia. Pero es difícil, obvio que es difícil. Es tan importante la prevención. Si todos supiéramos lo que significa el preocuparme, que no tiene nada que ver con el ocuparme, pues el paso previo, y es la prevención en todas las áreas de la vida, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿por qué 2 dosis? ¿Cuánto No es, tiempo se tiene que pasar más o menos entre la primera y la segunda dosis? ¿Y qué pasa si se pasa el tiempo, este límite de la segunda dosis? bueno, de hecho, hay vacunas que no requieren 2 dosis. De hecho, hay vacunas de COVID que tienen una sola dosis. Y tenemos antecedentes de otras vacunas como la antigripal, que se dan todos los años y que se requiere una sola dosis. Pero hay que repetirla todos los años porque va cambiando también la cepa. El hecho de las 2 dosis es una cuestión ya universal, donde se busca con la segunda dosis repicar, así se le dice, repicar, reflotar o reestimular el crecimiento de anticuerpos. Ajá. Con una primera dosis, nosotros tenemos, ¿qué busca la vacuna? Estimular la formación de anticuerpos. Pero no nos olvidemos nunca que hay una inmunidad que es humoral, mediada por anticuerpos, pero hay una inmunidad celular, que está mediada por células, que son los linfocitos, que es de donde vienen las células plasmáticas y de donde vienen los anticuerpos también. Entonces, con una segunda dosis, nosotros lo que hacemos es reflotar esos anticuerpos que se formaron en la primera y los mantenemos un poquito más en el tiempo. No quiere decir que las que tienen una sola dosis no lo logran. Depende de la elaboración y la técnica y la composición de cada vacuna, porque hay diferentes tipos de vacunas. Siempre buscan lo mismo, estimular la respuesta inmunitaria de diferentes formas. Entonces de ahí está la necesidad a veces de la segunda dosis. Y el tiempo entre una y la otra depende también, no es tan matemático. Se habla de 12 semanas, de 3 meses, pero a veces nosotros sabemos en el tiempo que podemos dar una segunda dosis más allá de los 3 meses. De hecho, hay esquemas de vacunación. Vos hablabas de la vacuna de hepatitis. La vacuna de hepatitis B, por ejemplo, tiene 3 dosis. Tiene una, la segunda al mes o a los 2 meses, hay diferentes esquemas, y la tercera que puede ser a los 6 meses. Ah, mira vos. ¿Por qué? Porque se está reestimulando también la formación de anticuerpos, siempre buscando que se mantengan más en el tiempo. Entonces no hay que tener miedo a que se haya pasado quizás los 3 meses entre una dosis y la otra, porque yo voy a reflotar y voy a repicar los anticuerpos igual. No me tengo que olvidar de esa inmunidad, ¿sí? Nos ponemos muy ansiosos. Bueno, yo tengo las dos dosis. Claro. Pero, viste, es como que estás esperando. Lo que pasa es que ¿por qué la gente se pone ansiosa? Por el bombardeo que tenemos de información, donde se están diciendo a cada rato de que si no tenemos tal porcentaje estamos expuestos. Sí. A ver, en algún momento la respuesta inmunitaria la vamos a tener también. Lo importante de todo esto es entender que todos tenemos que llegar a la vacunación, la primera y la segunda dosis, que todos nos tenemos que vacunar, porque solos no nos vamos a salvar. Y si aquel que piensa que no vacunándose se está protegiendo de algo que la vacuna le puede provocar, que se informe,
Claro. que busque la fuente, que vaya a la Sociedad Argentina de Vacunas, que vaya a fuentes que son realmente fidedignas, ¿no?, de sociedades científicas o de entidades gubernamentales nacionales e internacionales, que puede ser de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, el Ministerio de Salud, y que vean realmente la información que tienen ahí de cada vacuna, Claro. para quedarse tranquilo que la vacuna lo único que busca es respuesta inmunitaria, que los efectos adversos que podemos llegar a tener, locales o sistémicos, son mínimos al lado de lo que la eficacia, lo que como vos decís muy bien, lo que nos previene la vacuna. Exacto. Pero si no lo logramos entre todos, no sirve. Vos sabés que yo pude comparar que tienen mucha más conciencia o más responsabilidad los más pequeños que los más grandecitos. Yo estoy con los chicos de primer año, los chicos de segundo año, y en lo que va del tiempo de que nos reintegramos al colegio, no he tenido que decirle a ningún alumno que no se saque el barbijo, ni que se lo intercambien, porque también se decía que se lo intercambiaban, porque lo tomaban más como un juego. Nos agarró a todos como dormidos y de pronto nos cayó agua fría, ¿no? Y nos fuimos aprendiendo. Pero los más chiquitos tienen más conciencia que uno de 17, 18 que organiza una fiesta y toman todos de la misma botella, del mismo pico, ¿no? Del mismo pico de la botella. Entonces vos decís, uno de 11 la piensa a su manera y uno de 18 sabiendo sigue haciendo las cosas mal. Y en esto estoy pensando que tanto en el de 11 como en el 18, como vos decías antes, hay una familia que tiene que estar apoyando. Porque el chiquito de 11 comprende, chicos no se junten, chicos no compartan galletitas. El otro día le decía a uno, ese paquete de galletitas te lo vas a comer vos, ¿no? Y me miraba. No, porque no puede meter la mano, chicos, saben. Y sí, Moni, ya es así, no, lo traje porque, bueno, le tienen más conciencia. Y vas a chicos un poco más grandes y sabes que organizaron ayer una reunión y te vuelvo a repetir, y compartieron los vasos, tomaron todo de la misma botella. Hay papás, por ejemplo, una nena me comentaba la angustia que le producía saber que su papá y su mamá discutían porque uno quiere que la nena sea vacunada y el otro no. Entonces el de la criatura es papá y mamá se están peleando por culpa de mi vacunación. Y la hacía ella entrar en duda, como diciendo, ¿con quién quedó bien? Porque es lo que me decía. Le dije, hijita, no es cuestión de quedar bien con uno o con otro. Estamos hablando de tu salud. Quizás papá y mamá están nerviosos, bueno, lo que uno le puede decir de la mejor manera posible, pero pasan estas cosas que entre los adultos y los hijos no se están poniendo de acuerdo, ¿no? ¿Cuántos temas se está tocando al mismo tiempo? Y yo me voy un poquito más de lo médico y en base a lo que estabas diciendo pensaba un poquito de lo que estábamos diciendo antes. El más chiquito siempre de alguna manera le hace más caso porque tiene naturalmente, y eso lo sabés vos como pedagoga, un temor a lo desconocido. En cambio, el más grande, sabiendo lo que está prohibido,
como adolece justamente de la complicación, pero naturalmente quiere avanzar y ver qué es lo que puede pasar, por qué está prohibido eso, es lo que lo lleva. Ahora, el problema está, como bien lo citaste, cuando entre los adultos no se ponen de acuerdo para bajar la misma información, la cabecita de ese chico llega un momento que no sabe qué es lo... Es como le pasa al adulto que está leyendo la información y en esta infodemia lee tanta falsa información. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que le sirve? ¿Qué es lo falso y qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que realmente no me va a perjudicar y qué es lo que me va a perjudicar? Por eso es tan importante bajar una misma información, que los adultos informen, volvemos siempre a lo mismo, que usen fuentes fidedignas y que como hacemos nosotros también, porque yo no tengo conocimiento de todo. Y lo que no conozco lo leo y no digo si no lo conozco, y esa es la idea. O sea, buscar esa información para llevar una información que realmente sirva, para que, en definitiva, todos queremos lo mismo, una mejor calidad de vida. Exactamente. Nombraban los chicos, porque les preguntaba qué vacunas o qué laboratorios son los que más conocen. Me nombraron 3, como que las que más les resuenan. La Pfizer, Janssen y Sinovac. ¿Puede ser? No, pero hay más. Circulando acá, en nuestro país tenemos 3, que son la Sputnik V, la conocida comúnmente como la rusa, del Instituto Gamaleya. Después se conocen por el laboratorio. Claro. Tenemos la Sinopharm, que es la china, digamos, y tenemos también la AstraZeneca de Oxford, que también es compatible con la Covishield. O sea, son la misma composición, una está producida en Inglaterra, en Reino Unido y otra en la India. Pero hoy va a haber más seguramente vacunas de diferentes laboratorios y esa es la idea, ver los últimos estudios para ver la compatibilidad entre una vacuna y la otra. Claro. Por ejemplo, la Reconozcamos que eso marea un poco. Claro, No, pero obviamente cantidad. que la gente no se preocupe porque cuando se van a vacunar no le van a dar una vacuna que no pueda ser compatible con la otra. Claro. Por eso ya está estipulado y ya se baja. Y cualquier duda, incluso cuando los que viven en provincia tienen una plataforma, Vacunate PBA, donde están todas las preguntas respondidas ahí. A ver, repetí de vuelta el lugar para que la gente se meta. La plataforma donde se tienen que inscribir para la vacunación. Ahora, igual últimamente hay cada vez más liberación. Yo ya escuchaba que tanto este fin de semana como el anterior se ha estado vacunando en lugares públicos con liberación de grupos etarios que no requerían previa inscripción. Pero volviendo a la plataforma, si quieren entrar a Vacunate PBA en la provincia y tienen diferentes preguntas, y muchas, tanto en los tipos de vacunas, todas las preguntas que nos hacemos habitualmente con su respuesta. Te voy a ir haciendo ya las últimas preguntas para respetar el tiempo. ¿Crees que en algún momento la vacuna contra el COVID va a estar en el calendario obligatorio de las personas? Y seguramente. Vos fíjate que de las vacunas que han quedado de otras pandemias que todavía tenemos, como la gripe, que decimos que es el virus de influenza, o incluso la vacuna para la tuberculosis, que no malinterpretemos, volvemos siempre a lo mismo. Nosotros, por el hecho de estar vacunados, no quiere decir que no nos vamos a enfermar. Nos podemos enfermar. La idea es no complicarnos y no tener una complicación que nos lleve a la muerte por no tener la vacuna por la enfermedad. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, la famosa BCG, lo que hace es justamente busca eso, evitar las formas complicadas de la tuberculosis. En el caso del antigripal también, sobre todo en los que tienen grupo de riesgo. Hay algunos que se relacionan, por ejemplo, cardíacos, respiratorios crónicos. ¿Por qué? Porque esa gente, al tener una gripe, pueden tener más fácilmente una complicación que alguien que no tiene ninguna enfermedad previa. Y la del COVID va a pasar exactamente lo mismo. Va a llegar un momento que la tendremos en calendario y vamos a ver si esas dosis de refuerzo que vos decís las vamos a tener que dar anualmente
porque eso va a depender de la aparición de variantes. Uno especula, reflexiona y piensa que en una proyección las variantes van a ser cada vez menos en la medida que haya mayor vacunación de mayor porcentaje de la población y menos circulación de la gente llevando y trayendo el virus. Esa es la idea. Yo creo que si las personas encargadas de hacer la distribución de las vacunas lo hicieran un cachito más rápido, yo soy ansiosa, estoy transmitiendo, la gente estaría más tranquila y más confiada. Vos le decís, tienen que esperar 3 meses y les agarra una sensación de inseguridad de su salud. Y otra cosa que sucede es decir, yo ya estoy vacunado, yo ya estoy inmune. Y es un error pensar eso, ¿no? No es por el hecho de estar vacunado, ahora salgo sin barbijo, o compartimos los dos la misma botella, o que no es así. La vacuna no es un chaleco antibala, es una parte de este camino de la desaparición del COVID, pero no es que... Los ejemplos los tenemos bien cerquita. En Chile tenían casi el 60% de la población con 2 dosis y tuvieron una nueva ola. Reino Unido tenía casi un 70% de la población con 2 dosis, tuvieron esta variante Delta sobre la alfa, ya tienen el 90% de la población con esa variante. Que encima, ahí es donde yo pienso, y es mi humilde opinión, y no solo la mía, porque hay un montón de científicos que no solo de Reino Unido, sino de Europa, que han hecho una carta al primer ministro para que reflexione antes de tomar la determinación de liberar a partir del 19 de julio todas las restricciones, en plena ola de la variante Delta. Entonces, es muy importante saber que por más que tengamos las 2 dosis, nos tenemos que seguir cuidando. Sobre todo aquellos también que tienen grupo de riesgo, una enfermedad preexistente y que la saben, porque ¿cuántos hay que no la saben? ¿Cuántos hay que están asintomáticos? Yo hoy leía que los nuevos casos de variante Delta que ya están determinados en el país, algunos de ellos entraron acá asintomáticos, venían con testeo previo, se les hizo el testeo cuando llegaron acá, y los 2 dieron negativo, y recién a los 7 días, que en eso fueron muy atinado el ministerio, la decisión de esperar esos 7 días mínimos de cuarentena, volvieron a testearlos, se vuelven a testear, y ahí les dio positivo. Y el estudio genómico de esto, porque nunca vamos a determinar una variante si no sabemos justamente el genoma, tener la suerte de tener referentes como el Instituto Malbrán que están trabajando para poder determinarlo. Impresionante. Esto es muy importante que la gente entienda, volvemos a lo mismo, depende de nosotros las variantes que surjan, porque si nosotros circulamos sin cuidarnos, como vos bien decís, por más que estemos vacunados, vamos a estar exponiendo a esto. Te voy a hacer la última pregunta y ya vamos a dar por finalizado. ¿Cómo ves como persona, pero como profesional, como infectólogo, la llegada de las vacaciones de invierno y el regreso de las vacaciones de invierno? Me conoces bien, metiste el dedo en la llaga, lo metiste bien metido. Y es la realidad. No se puede tapar el sol con la mano. ¿Y qué quiero decir con esto? Obviamente que la gente, todos vemos ya la liberación para las diferentes actividades laborales que tuvimos, donde uno espera que se cumplan los protocolos, que la gente cumpla con los cuidados, con el uso de barbijo, con la distancia, con el lavado de manos, y uno apela a lo mismo. El intercambio va a ser inexorable, o sea, hay gente que tiene familia en el interior, que aprovechan para poder visitarlos, los del interior venir acá, o el intercambio entre las provincias, o gente que ya de alguna manera, los que tienen la posibilidad económicamente de hacerlo, quieren descansar, quieren cambiar el aire, quieren desenchufarse, salir de esto. Bueno, en ese desenchufarse hay que tener mucho cuidado de no relajarse. Exacto, claro. Porque en ese relajarse, en esas reuniones que vos decís, porque se ha visto que lo fundamental ya no son, o sea, siguen siendo las reuniones clandestinas multitudinarias.
estas marchas que tenemos, que es muy dable de que la gente proteste, pero si no se cuidan, saben que después de ahí van a tener más enfermos. Pero en la reunión chiquitita, esa reunión familiar, donde se juntan 20, a veces 30, o a veces empiezan con 8, que después terminan en 20 o 30 más, Sí. en esa relajación, donde compartimos, como vos bien decís, los vasos, donde obviamente vamos a estar sin barbijo, disminuyendo las distancias. ¿Cuántos asintomáticos vamos a tener ahí que no sabemos? No tenemos que estar expectantes de que no, este viene de tal lado, bueno, vino de afuera, tuvo la suerte de llegar. Hay gente, hay mucha gente que está esperando llegar todavía, que quedó varada afuera, que esa es otra decisión realmente que no comparto. O sea, se aumentan los controles, pero no se deja a la gente varada porque hay un montón de causas por las cuales han viajado y que quieren volver y que necesitan volver, que son todas justificadas. Pero volviendo al tema de las vacaciones de invierno, no relajarse, acordarnos de que después cuando volvemos, las consecuencias ya no se pueden echar atrás. Y no estamos hablando nada más de la saturación de las camas, de la saturación del personal de salud, que tiene mucho que ver. Tengan en cuenta que hay un montón de gente que no ha tenido vacaciones de personal de salud, y ya vamos para casi 2 años. Sí, estamos contentos porque la cantidad de camas se ha reducido en cuanto a ocupación, o la ocupación, en general estoy hablando, porque en algunos lados no es tan así, es de patología general. Y esto es un mensaje también a mis colegas. No pensar también que todo es COVID. Claro. Seguir pensando de que hay otras patologías. Yo el otro día veía a través de la consulta remota una paciente que había sido obviamente ingresada por presunto COVID y una tuberculosis. Y así, ¿cuántas patologías se dejan de ver? ¿Cuántas se están empezando a ver? Pero volviendo al tema de las vacaciones de invierno, Moni, ojalá no nos relajemos, porque el pico lo vamos a ver, esa tercera ola más las variantes, ojalá yo me equivoque, en la segunda quincena de agosto, cuando ya esté incubado el virus, cuando ya esté intercambiado el virus, y cuando ya esté la gente de vuelta en las casas, en los colegios, con la mayor presencialidad, con el mayor asistencia al trabajo. Yo veo que los aforos, los famosos aforos, o sea, los límites de concurrencia de gente cada vez se van ampliando más, cada vez se están como permitiendo más asistir a los lugares de trabajo. Se está convocando de nuevo a gente con grupos de riesgo a volver a trabajo presencial con 1 o 2 dosis de vacuna. Y a mí me parece que que eso es muy apresurado todavía. Bueno, Lucio, hablando justo apresurado, dijiste el término justo. Te tengo que despedir, te tengo que agradecer y te voy a comprometer para un próximo encuentro. Cuando vos quieras, Moni, vos sabés. Muchísimas gracias por tu humanidad y obviamente por tu profesionalidad. Muchísimas gracias a Leo, que está como siempre operando, a Bernal TV y a toda la gente que con tanto respeto hace los comentarios cuando van viendo la charla. Nos reencontramos el próximo sábado, gracias Lucio. Nos reencontramos el próximo sábado.